La moneda sigue en el aire después de un año de negociaciones del Tratado de Libre Comercio y a punto de expirar el plazo para que pueda ser ratificado en tiempo y forma por el Congreso de Estados Unidos antes de las elecciones intermedias. Aún no hay, pero ni visos de que se vaya a producir un acuerdo y por el contrario, lo que tenemos delante son fechas fatales como la amenaza que puso el presidente de Estados Unidos de comenzar a aplicar impuestos al acero y al aluminio a partir del próximo viernes. Con lo cual, esta moneda que está en el aire puede caer no solamente del lado de una resolución de las negociaciones, sino también de un recrudecimiento de las tensiones comerciales entre los tres socios comerciales de Norteamérica. Vamos a discutir sobre este tema. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter para que ahí me mande sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas, José Buendía MX, y si me acompaña a ver un reportaje de contexto sobre los principales posicionamientos en relación con el tema, regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El mercado está en vilo por las noticias sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entra en un tiempo límite para que pudiera ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos antes de que cambie su composición en las elecciones intermedias, al igual que el mexicano ante los comicios del 1 de julio entrante. En la frontera de la negociación, sin embargo, la confrontación de mensajes han vuelto a enrarecer el ambiente con la insistencia de Trump sobre la construcción del muro y que México haga el pago en un acto con sus bases electorales y la negativa rotunda del presidente mexicano a través de un tuit en que le manifestó su rechazo de forma inusual. En la víspera, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que su país preferiría terminar el TLCAN antes de firmar un mal acuerdo, lo que disminuye la probabilidad de que los tres países concluyan la renegociación en el corto plazo. Asimismo, las tensiones comerciales podrían incrementarse si el próximo viernes 1 de junio entran en vigor los aranceles del 15 y 10% sobre la importación de acero y aluminio, respectivamente, de Estados Unidos provenientes de México y Canadá. Los trabajos de la negociación van a contrarreloj y a marchas forzadas. Canadá mantiene conversaciones en Washington y su canciller, Chrystia Freeland, también está en contacto directo con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien ha dicho que las posibilidades de un acuerdo próximo se han reducido a un 40%, desde una probabilidad casi el doble que hace un par de meses. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que en la última semana los equipos han trabajado intensamente y que han continuado trabajando mucho en la negociación. El portavoz de la Cámara, Paul Ryan, también ha sugerido que se necesita un acuerdo del TLC para entonces a fin de que pueda ser aprobado por el Congreso actual. A la presión se suman las elecciones del 1 de julio en México y la nueva amenaza de tarifas a automóviles, lo que dañaría a Canadá y a México. Las últimas conversaciones se han centrado principalmente en el sector automotriz y las reglas de origen para su producción y comercio, aunque persisten otras barreras claves como la exigencia de Estados Unidos de una cláusula de terminación automática o diferencias en el sector agropecuario. De la negociación ha trascendido que México ha flexibilizado sus posturas para alcanzar un acuerdo en este sector, como aceptar que el 20% de un automóvil se fabrique con altos salarios, a cambio de que Estados Unidos retire otras disposiciones polémicas. Estados Unidos no ha respondido públicamente. La moneda del TLC está en el aire. Tras más de un año de negociaciones y constantes desencuentros con Estados Unidos, cuyo presidente insiste en la posición de que el acuerdo no le satisface, ahí la gran interrogante sobre el desenlace de la negociación. Sí, ahora sí, el tiempo se agota para lograr una renegociación del Tratado de Libre Comercio que pueda llegar a su ratificación en el actual o a través o por el actual Congreso de Estados Unidos. La semana fatal parece ser ya la que entra. Pero antes de eso hay cosas que analizar sobre las posibilidades de que esta se produzca. Desde el nuevo enrarecimiento que se produce después de la insistencia del presidente Trump ayer, un mitin con sus seguidores, insistiendo sobre el tema del muro y sobre todo el próximo viernes que entran en vigor
la amenaza que se convertirá en realidad si no hay o no se llegara a un acuerdo comercial de poner impuestos al acero y al aluminio. Me da mucho gusto que esté hoy aquí con nosotros Fernando González, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC, y Alfredo López, especialista en asuntos de comercio internacional, profesor de la Universidad Anáhuac, y además estuvo también metido en la campaña de Margarita Zavala en los últimos tiempos. Si quieres, arranco contigo. Sí. La verdad es que el tiempo se acabó, Fernando. Sí, es cierto. Ya no queda mucho. No queda. Y me gustaría empezar con el juego de probabilidades que puso sobre la mesa el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Empezó con un 80 hace un par de meses. Así es. Recientemente dijo que ya se habían reducido a un 40 y no sé cómo andemos hoy. Si los bonos siguen a la baja o cómo vamos. Bueno, dos cosas. Uno, efectivamente, la predicción de que había posibilidades de que el Telecán, la renegociación del Telecán concluyera exitosamente este mes, se han reducido. El propio secretario de Economía lo ha admitido, dijo 40%. Ahora, es irrelevante si es un 38%, un 40%, un 41%. El mensaje es lo que significa. Decir 40% es que hay pocas probabilidades de que efectivamente se llegue a un acuerdo antes de que concluya el mes. Ahora, la segunda cosa es, París está siendo la sede de estas conversaciones precisamente porque los representantes comerciales se encuentran en la reunión de la OCDE. Bueno, tal vez en este momento no están hablando, son las 2 de la mañana en París, pero esa era la intención, hablar. Y no para una cuestión romántica, sino precisamente para determinar si había posibilidad de un acuerdo. No se ha anunciado nada, probablemente no han llegado a un punto en común. Bueno, eso casi parece un hecho, si no ya lo hubieran desde luego anunciado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué porcentaje te gusta? Mira, ¿20? hoy escuchaba 10, declaraciones de Guillermo Malpica, ¿no? Que quedó en Washington en representación de Ildefonso Guajardo. Y él decía que lo ve complicado, que ya no sabe si ni siquiera la negociación va a llegar a cerrarse antes de que termine noviembre. Es decir, noviembre de este año, es decir, antes de que haya una transición y que la nueva administración se haga cargo de cerrar la negociación. Antes de que termine el actual gobierno de Peña Nieto. La administración del presidente Peña Nieto, así es. Existe esa preocupación por parte del gobierno mexicano. Y sin duda lo que nosotros vemos es que esta visión del presidente Trump proteccionista, mercantilista, donde solo ganan ellos, pues no va a permitir que tanto Canadá como México quieran cerrar una negociación que es darse un balazo en el pie, que atente contra los intereses de su propia población. Eso yo creo que el gobierno del presidente Peña ya tomó una decisión clara de no negociar algo que va a ir en contra o que va a atentar en contra de su propia población. Y mucho menos lo va a cerrar en este mes, ¿no? A ver, puede haber un tema electoral incluso. O sea, México sí se va a aplicar, digamos que a la promesa que hizo de preferir no firmar a firmar un mal acuerdo. Así es. En el mismo sentido vi declaraciones de la canciller canadiense esta semana, aunque más optimistas. Ella sí habría, digamos, una posibilidad, una ventana amplia para que pudiera llegarse a la consecución de un acuerdo. Sin embargo, también lo dejó claro, si no es un buen acuerdo, preferimos no firmarlo. Yo creo que... ¿Qué posición ves en el caso de los canadienses? En el caso de los canadienses, precisamente el día de ayer, Chrystia Freeland dijo otra cosa. Nosotros también vamos a prepararnos para reaccionar adecuadamente a las medidas que pueda tomar Donald Trump, como por ejemplo hacerle efectivo a Canadá el impuesto de, los aranceles del equivalente al 25% de las importaciones en acero y 10% en aluminio. México debería estar preparando una estrategia similar. Similar, por ejemplo, a la que ha tomado también China, es decir, ser capaz de litigar ante los foros internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, ante estas medidas que contravienen los tratados constitutivos de esa organización, pero también estar listos para negociar, como propio China lo ha hecho. ¿No estamos listos para eso? Desde que comenzó la negociación también advirtieron, bueno, y si no sale lo del TLC nos vamos a litigar con las reglas de la OMC y no nos va a ir tan mal. A ver, después de todo un año, ¿ustedes creen que no estamos listos para eso?
Pues mira, pareciera que todos los huevos se pusieron en la canasta de la negociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Porque sí es verdad que a partir del 1 de junio pues nos van a aplicar estos aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio, pues ahí vamos a tener que incluso acudir a defender el privilegio de nación beneficiada en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Esa es una realidad que el gobierno mexicano tendrá que hacer. Por otro lado, no podemos ceder de manera importante a lo que pide el gobierno americano en el sector automotriz o en la temporalidad de exportaciones agropecuarias, donde ha habido un éxito para los productores mexicanos del campo mexicano en las exportaciones a Estados Unidos, mucho menos en que las disputas y en paneles internacionales, en el panel del Tratado de Libre Comercio, no sea vinculante para los países que forman parte del tratado, ¿no? Y por último, el último tema relevante es esta cláusula sunset, que al final del día te dice que quiere terminar el tratado cada 5 años, ¿no? Y eso no da certeza jurídica a las inversiones mexicanas. Ayúdenme a tratar de organizar un poco las piezas, porque todas las piezas parece que están sobre la mesa, pero ninguna acaba de embonar o nos falta alguna para completar, digamos, el cuadro completo. A ver, traes por un lado, en efecto, que México, frente a la amenaza del próximo viernes, no tenemos claridad, no sé si se haya posicionado, yo no he leído. Al menos no públicamente. De ir a la OMC a litigar y a defenderse por la imposición de sanciones o de impuestos, más bien, al acero y al aluminio. Y al mismo tiempo, sí tenemos ayer una reacción del presidente Peña, como no se había producido, creo que en el año en el que ha durado la negociación, rechazando categóricamente los dichos de Trump el día anterior en un mitin con sus seguidores. Entonces, a ver, es acuerdo, es tensión, esto forma parte de las negociaciones, no quieren blandir, digamos, las amenazas del litigio, pero sí constar por Twitter. ¿Cómo entender en dónde estamos, Fernando? Claro. Bueno, no ha habido una declaración tan tajante del gobierno mexicano, similar a la que hizo Chrystia Freeland, India, por ejemplo, o Cecilia Malmström también, el día de ayer la representante comercial de Europa, es decir, vamos a reaccionar en caso de que nos impongan estas nuevas tarifas. Me gustaría tal vez que el gobierno mexicano tomara una posición más clara para informarnos y sobre todo para mandar el mensaje de que no estamos dispuestos a aceptar ese tipo de medidas que contravienen el derecho internacional. Creo que para hacer un diagnóstico de la negociación, a México se le ha llevado realmente contra las cuerdas, se le ha puesto contra la pared, porque hay ciertos temas en los que México ha ofrecido concesiones significativas, como por ejemplo, en el sector automotriz, en vez del 40% de los componentes de los automóviles fueran hechos por gente que ganara más o al menos $16 la hora, México ofreció tal vez no 40, pero 20%. Es una concesión significativa y no fue aceptada por los Estados Unidos. Está el tema, por ejemplo, de tener contradicciones entre el acuerdo que firmamos con la Unión Europea y lo que nos está pidiendo los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en el tema de productos lácteos, México está contra las cuerdas y eso explica una de las razones por las cuales las negociaciones no están avanzando. Difícil negociar así, ¿eh? Y difícil Alfredo, negociar. A ver, entiendo que hubo concesiones en reglas de origen en relación con los porcentajes de producción de insumos dentro de la región. Luego, con el tema de los salarios en la industria automotriz. Nada parece complacer. Mira, cuando tenemos una relación asimétrica comercial con un país como es Estados Unidos, donde el 64% de nuestro comercio depende de ellos, 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Pues sí, además hay una integración, pero la relación es asimétrica y ellos aplican el my way or no way, ¿no? Parece que te dicen, estas son las reglas, estos son los términos como yo los quiero y no estoy dispuesto a aceptar las concesiones que ustedes hagan. Por eso también vemos cómo se está tensando la relación, cómo ya empezamos con la diplomacia tuitera. No solo es Donald Trump el que a tuitazos empieza a hacer diplomacia y empieza a hacer negociaciones comerciales y trata de ablandar. Ayer lo vimos También vimos al presidente Peña responder fuerte y en inglés. Nunca lo habíamos visto responder en el propio idioma del presidente Trump. Sí, la relación está tensa, ¿no? Esperemos que las pláticas que se están llevando en París, que se van a llevar a cabo entre Ildefonso Guajardo y Robert Lighthizer, pues puedan sacar adelante estas... A ver, estamos hablando del TLC.
un acuerdo que se aleja, el tiempo se agota. Primera semana de junio parecía ya estirar suficiente, lo más posible para llegar a él. No hay visos aún de que vaya a producirse y nos quedamos en la posición de México. Por un lado, ustedes coinciden en decir México está fortaleciendo o endureciendo sus posturas, sean incluso presionados por el cuarto de al lado, es decir, por los empresarios mexicanos. Exactamente. Al mismo tiempo que tampoco vemos una clara respuesta, por ejemplo, frente a las represalias de la adopción de impuestos para el aluminio y el acero que podrían entrar en vigor el próximo viernes. Sector automotriz, por supuesto. ¿Cómo ves, Fernando? Efectivamente. ¿Es una estrategia o es descontrol? Yo creo honestamente, haciendo un diagnóstico objetivo, que las demandas que ha hecho Estados Unidos afectan de tal manera a nuestra industria y a nuestros productores que México llegó al límite de su flexibilidad de negociación y eso explica la postura que ha adoptado México. Ahora, eso no ha detenido al gobierno de Donald Trump a seguir haciendo amenazas, efectivamente. Y pidiendo cosas, o sea, desde abandonar o denunciar el Telecán, que fue la primera cosa con la que empezó toda la renegociación, hasta ahora no solo imponer nuevas tarifas al acero y al aluminio, sino también al sector automotriz por razones de seguridad nacional. Entonces, la amenaza es constante y México creo que llegó a un punto en el que ha decidido no hacer más concesiones, sino esperar flexibilidad de parte de los Estados Unidos. O sea, ahora sí que no es que quiera o no quiera, ya no puede. Ya no puede, no pero puede yo ir creo más que abajo. Sí. Ahí te va. A ver, vienes. La estrategia del gobierno mexicano, como te platicaba ahora en el corte, no tiene que ser por 3 frentes. El primer frente es la negociación gobierno-gobierno. Lighthouse con Ildefonso Guajardo y sus equipos, perfecto. Y obviamente el equipo canadiense. El cuarto de al lado, los empresarios con los empresarios. Y la tercera parte es, tiene que haber ese mapeo de los stakeholders, del constituency de Donald Trump, a quien le van a afectar las propias medidas que el presidente americano imponga. Bueno, ahí ha habido ya incluso advertencias de los republicanos diciendo a ese impuesto nos va a golpear. Exactamente. Y eso es donde al presidente Trump sí le termina pegando. Por ejemplo, en la administración del presidente Calderón, en su momento se impusieron tarifas particulares y focalizadas a ciertos productos que venían de Estados Unidos en represalia a la no aceptación del acuerdo del transporte mexicano, ¿no? De los transportistas mexicanos. Claro. Y entonces sí, ahí el gobierno americano dijo, caray, ya no se tuvo que echar para atrás porque la propia población americana fue la que le reclamó al presidente, fue la que le reclamó a sus congresistas y fue la que al final del día logró que los americanos se echaran para atrás y que respetaran el acuerdo con México. Ese es el frente que hay que atacar ahora, no solamente a nivel gobierno, empresario, sino también con empresas. A ver, de esos 3 frentes, no sé si tú coincidas, lo que estamos viendo, comunicación directa, Guajardo, Lighthizer, creo que esta semana no ha habido, salvo hasta la reunión de la OCDE. Así es. Cuarto de al lado, los empresarios sí, dando declaraciones fuertes, entre ellos Juan Pablo Castañón del Consejo Coordinador. Y respecto a sanciones, brillan por su ausencia. Al menos no se ha hecho público. Ahora, yo añadiría... No, bueno, es que una sanción si no la haces pública, o sea, claro, no hay sanción. Claro, me refiero a la intención, efectivamente, como otros gobiernos lo han hecho. Pero yo añadiría otro punto. Creo que precisamente porque las probabilidades de que se concluya la renegociación antes de las elecciones están disminuyendo, algo que me gustaría también escuchar es que los candidatos a la presidencia de México fueran más específicos respecto a sus intenciones del Telecán. Más allá de decir yo no estoy en contra o yo estoy a favor del Telecán, es decir, ¿qué tipo de Telecán les gustaría tener? ¿Cuál sería su postura en las renovaciones? ¿Cuál sería su postura respecto a la aplicación de sanciones? Respecto a llevar a Estados Unidos a litigar ante los foros internacionales. A mí me gustaría escuchar una postura más clara de los candidatos. Digamos que los candidatos reaccionan respecto de Trump, pero no reaccionan respecto del problema. ¿Coincides? Coincido. Y mira, en el periodo que estuve participando en la campaña de Margarita, me tocó debatir varias veces con Vanessa Rubio, con Héctor Vasconcelos, con Alejandro Chanona, que son los representantes de los ahora 3 candidatos que están al frente en las encuestas respecto de política exterior y comercio exterior. El gran ausente en esas discusiones era el comercio exterior. Me parece que solo Vanessa Rubio era la que tenía una postura clara de lo que quería lograr y tiene la postura clara porque, claro, es el candidato que pertenece al gobierno que está en turno, ¿no? Los otros 2, digamos, el
de Morena y el representante del Frente no tenían muy clara la postura en cuanto a términos de comercio exterior, y creo que sí es el momento de empezarles a exigir que hagan una postura clara, ¿no? Porque sin duda todos la tienen y eso le va a dar certeza a México, le va a dar certeza a los inversionistas. Todos la tienen, pero esperemos que la tengan. ¿Tú crees que todos la tengan? Mira, se hicieron ciertas declaraciones sobre el último debate que reflejan, al menos dan indicios sobre sus posturas. Sí. A ver, dímelas. Mira, por ejemplo, el candidato Anaya se refirió a utilizar el Tratado de Libre Comercio para corregir ciertos problemas de desigualdad social. Mid hizo una afirmación similar, conectar el norte con el sur. Norte, donde ha habido industrialización del país, se venden muchos productos a manufacturas de Estados Unidos, y el sur que se ha quedado atrás en esa evolución de nuestra economía. Y el propio Andrés Manuel diciendo que estaba a favor del Tratado de Libre Comercio y que en realidad la política exterior debería ser definida por la política interior. Entonces, todos esos son indicios. Sin embargo, en mi opinión, necesitamos algo más específico. Bueno, falta una carnita. A ver, y si no hay TLC o si se va a seguir en el mismo status quo como ha sido hasta ahora, ¿cuáles tendrían que ser las posturas? A mí no me quedan claras, no sé a ti. Ahora, creo que las posturas no las tienen claras. Si no llega a haber, porque ellos pareciera que asumían que iba a haber una negociación del Tratado de Libre Comercio, que se iba a cerrar este mismo mes, y no se dio. Y entonces sus equipos de trabajo se van a tener que poner a trabajar en qué pasa si ganamos, ¿no? Es decir, qué pasa si alguno de los candidatos que están en la contienda gana. Pues ahora sí se van a tener que poner a trabajar a marchas forzadas y ponerse al tanto de qué negociar con la administración americana. Sí, porque ahí la postura, digamos, la más firme que he escuchado es, a ver, no negocien ahorita, déjenselo ya al próximo gobierno, que ha sido la postura... Esa es la postura de López Obrador, de López Obrador. Pero del otro lado, la de Ricardo es poner todo sobre la mesa, lo ponemos todo. Inmigración. Incluso el tema de seguridad, que parece un despropósito, pero al final del día, pues es una herramienta con la que puedes negociar con el gobierno americano. ¿Por qué el gobierno de Peña no lo ha hecho eso? Mira, parecía que si pone sobre la mesa el tema de seguridad, pues a los dos países, la cooperación con los dos países, sí puede poner en peligro a la población, tanto a la americana como a la mexicana, ¿no? Tenemos un tema de crimen transfronterizo, que son problemas que tenemos que atender de manera cooperando, ¿no? En una relación que no podemos ponerlo a discusión con la relación comercial. A mí me parece ser que somos negociadores menos duros que ellos. Seguimos un poco en los escenarios que hemos venido platicando, analizando, discutiendo prácticamente desde que comenzó la negociación del TLC, y seguimos en ellos porque no hay un acuerdo todavía que nos permita concretar qué va a pasar con ese tema. Fernando González, Escuela Gobierno del TEC, ¿cuáles son tus escenarios? Así es. Desafortunadamente muchos escenarios siguen en la mesa, desde que una de las partes, Estados Unidos, abandone el Telecán. Es una posibilidad legal, lo establece el propio Tratado de Libre Comercio. Y la otra es, y déjame ser honesto en esto, también una alternativa positiva. Creo que todo este río revuelto que estamos viviendo también puede generar oportunidades. Por ejemplo, que ciertos temas que antes se consideraban separados, es un tabú, no involucrar el tema comercial con el tema de la migración, por ejemplo. O seguridad. Hoy están sobre la mesa. Ahora, recordemos, por ejemplo, cuando Bill Clinton llegó a la presidencia y dijo, no, vamos a renegociar, de hecho, vamos a modificar el Telecán que había negociado George Bush Sr. Con el asunto medioambiental y laboral. Efectivamente. Con las adendas, ¿no? Correcto. Yo creo que algo similar podría terminar pasando después de las elecciones. Creo que esta oportunidad de tener un acuerdo mucho más integral, mucho más benéfico para varios jugadores de ambos lados o de los tres lados de la frontera, es una posibilidad siempre y cuando haya dirección adecuada. O sea, lo que estarías diciendo es no es tan negativo que se vaya hasta después del proceso electoral o incluso al segundo semestre de este año. Tal vez no, siempre que haya dirección. ¿Coincides, Alfredo? En esta ocasión no coincido contigo porque tenemos, hay un candidato puntero que dice que la mejor política exterior es la política interior. Y que prácticamente no hay que voltear a ver al mundo. Que como parte de sus propuestas
al final del día, a pesar de que habla de que está a favor del Tratado de Libre Comercio, que él no lo va a echar para atrás, tampoco vemos que sus posturas sean pro libre comercio. Es decir, su crítica al capitalismo y al neoliberalismo es muy fuerte. Entonces, ya estando, digamos, si fuera el caso, si fuera un escenario, que la negociación se fuera hasta la siguiente administración y que el puntero resulte ganador de la elección, pues entonces estamos en un caso donde de un lado tienes a Donald Trump y del otro lado tienes a López Obrador, bueno, que no van a ser capaces de ceder. Y déjame decirte, y esto es para los dos, Wall Street Journal hoy, en un editorial, compara a López Obrador con Trump. Pues es que en términos de la política proteccionista, ¿ustedes lo creen? Y si es así, ¿eso no favorecería, digamos, una mejor posibilidad de llegar a un acuerdo entre dos que no son tan amigos del libre comercio o que entienden la necesidad de posiciones proteccionistas, o de México primero o Estados Unidos primero? O tal vez lo que favorecería es un choque y una salida del Tratado de Libre Comercio, lo que al final del día sí termina siendo un desbarajuste, un golpe fuerte para la economía de México, porque somos al país que más le afectaría la salida de este tratado. ¿Coincides? Porque, dicho sea de paso, él ya nombró al quien sería el negociador por parte de su gobierno. Bueno, Héctor Vasconcelos SEADE, fue, ¿no? SEADE también. SEADE diciendo, bueno, a ver, no, es un tipo del Banco Mundial, un economista del Banco Mundial, no es no es un populista, hasta donde yo entiendo. Claro. Ojalá que los candidatos, incluyendo al puntero, tengan una estrategia definida sobre cómo les gustaría renegociar este Tratado de Libre Comercio y cómo México debería reaccionar ante medidas adversas de los Estados Unidos. Creo que hay oportunidades. En eso definitivamente, te lo digo honestamente. Ojalá que en caso de que no se concluyan las negociaciones antes de las elecciones, quien quede con esa responsabilidad sobre los hombros tenga un plan bien definido precisamente para aprovecharlos. Contestando tu pregunta, una política proteccionista, yo creo que la política exterior y la interior deben perseguir el mismo objetivo, el beneficio de los mexicanos. Ahora, eso no significa cerrar las fronteras al comercio, todo lo contrario, significa abrirlas, mejorar los canales de comunicación, invertir en infraestructura. Ojalá que quien quede en la presidencia tenga una visión similar. Alfredo. Pues ojalá que quien quede en la presidencia tenga una visión similar, estoy totalmente de acuerdo. Pero tú no lo crees. Yo no creo que vaya a tener esa visión similar. Yo creo que, porque lo vemos con las propuestas de Estados Unidos. La cláusula Sunset, que es yo creo que el tema más relevante de los 4 que quedan pendientes en la negociación del Tratado de Libre Comercio, es una cláusula que te dice a los 5 años se acaba el tratado y vemos si lo queremos renovar o no. Sí. ¿Cuál es el efecto de esa cláusula? Pues el efecto es que el único país beneficiado de la misma para las inversiones extranjeras es Estados Unidos. Porque Canadá y México pierden la certeza jurídica a quien quiera invertir. Y entonces alguien que quiera hacer una inversión a largo plazo, digamos, una inversión de miles de millones de dólares, que son inversiones que son a 30, 50 años, no va a tener la certeza jurídica porque cada 5 años el tratado va a estar renegociándose. Entonces, ¿quién gana? Solamente Estados Unidos. Con un presidente que busque ser proteccionista, entonces nos vamos al traste porque nos va a negociar. Su negociación va a ser no hay negociación, amor y paz. Bueno, por lo pronto lo vimos ya ayer nuevamente, la reedición de la discusión sobre el muro en mítines con sus seguidores. Parece que lo que sí no se ha desprovisto esta negociación es de la parte político-electoral. De acuerdo. Del mensaje al voto duro, a los seguidores del propio presidente Trump. Pues vamos a ver qué pasa el viernes. Vamos a ver. Creo que muchas cosas pueden pasar. Todos los escenarios siguen sobre la mesa. Es justamente hoy y mañana se reúnen los representantes comerciales de los 3 países en París. La propia OCDE anunció que México incrementó la predicción de crecimiento del Producto Interno Bruto de México de entre 2,4 para este año y 2,8 para el siguiente. Sin embargo, también vamos a tener más inflación, de acuerdo a la OCDE. La pelota está sobre la cancha. Bueno, y en un momento de crisis internacional, eso ya no podemos meternos en el tema de Italia. Pero muchas gracias, Alfredo López, especialista en comercio internacional. Muchas gracias por haber venido, de verdad te lo aprecio. Y Fernando González, Escuela de Gobierno del TEC. Muchas gracias, Fernando. Ya estamos otras veces. Nos vemos pronto. Gracias a los dos, pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en Opiniones Encontradas.